¿Quién me iba a decir a mí que me iba a tomar una cerveza en un chiringuito? Chiringuito de Cádiz. La playa Y efectivamente no puedo irme de Luanda sin hablaros de Óscar y los amigos de la picada. Y un sevillano en el chiringuito de Cádiz. Que no se pierda esto. Esto no se puede perder en la vida. Por nosotros. Por nosotros. Y mucho Betty. Let's get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, switches how you see things, realize something. En el anterior episodio llegábamos al taller de Bruno, del que me queda vídeo pendiente que haceros sobre mecánica de la Tenere 700. Buenas. ¿Bruno? Cuando terminamos con la mecánica de la moto, Bruno me dice, pues hay un español que está abriendo un bar que se llama El Chiringuito de Cádiz. Y digo, no me puedo ir de Luanda sin conocerle. Y conocer a Óscar cambió por completo mis últimos días en Luanda. Todo un descubrimiento. Vamos a ver el museo de Harley Davidson de Angola. Óscar me hizo un tour por Luanda, me presentó a gente del club de los amigos de la picada, me presentó a Walter. En este momento no entendí lo que me decía, pero viéndolo luego, lo que viene a decir es, ya eres hijo de los amigos de la picada. Y es que justo así es como me hicieron sentir, como parte de la familia. Estar en el chiringuito de Kai era como estar en casa. A cualquiera que esté atravesando África dirección sur, esto es parada obligatoria para cargar las pilas. Pero como todo lo bueno se acaba, llegó el momento de la desgracia. Gracias a ti por venir. Cuidadito la carretera. Si va a España, ¿viste? Yo no voy a España. Yo a España todos los meses. ¿Sí? Entonces nos veremos por allá. Muchas gracias. Hasta luego. Lo dicho, toca continuar. Aunque ahora me toca lo que más pereza del mundo me da. Conducir en las grandes ciudades es un caos. No muy lejos de la salida, Walter, el propietario de la Astoria Atelier Bar, me intercepta en la carretera camino de su casita de la playa. Y es que es parada obligatoria a tomarse una cerveza. Hospitalidad máxima, máxima. Te llamo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, hermano, lleguen bien. Bueno, hasta luego. Lleguen a la puerta muy bien. Me ha insistido que me quede a comer, que me quede a dormir, que me quede los días que quiera, pero hay veces que el cuerpo te dice que tienes que empezar a moverte. El viaje tiene que continuar. Me voy de Luanda con mucha pena. Me quedaría aquí un mes más. Me ha encantado Luanda, pero mucho más la gente de Luanda. El recibimiento que he tenido por el grupo de moteros de aquí, por los amigos de la picada, me deja sin palabras. O sea, en España tenemos clubs, en un pueblo, de ciudad, pero creo que no tenemos algo así tan unido a nivel nacional, en el que estén conectadas todas las ciudades con un mismo nombre, tienen hasta un carnet, beneficios, hacen actividades conjuntas de beneficencia. O sea, está bonito, me tomo nota, no sé, lo investigaré cuando lleguemos a España si tenemos algo de eso, y si no lo tenemos hay que crearlo, porque es muy bonito lo que hacen. O sea, los moteros siempre están muy unidos todos, pero si además están, además de unidos, organizados, doble beneficio. He conocido en Luanda a Óscar León, un español que lleva ya aquí bastante años, que está en los clubes moteros de aquí de la zona, y de ahí se ha corrido la voz como la pólvora y se ha enterado medio Angola de que estoy por aquí. O sea, me ven por la carretera y me paran. O sea, impresionante, sin palabras. O sea, ya he salido de Luanda, voy dirección por Tambuí y ya me están esperando allí otro, y luego voy para Luango y ya me está esperando otro, Benguela ya me está esperando otro. En fin, muy bonito, muy bonito. Esa unión y esa organización. Óscar León me ha dejado quedarme en su casa estos días, que justo además ha coincidido que le pillaba en un caos porque estaba abriendo un nuevo restaurante, y con todo y con eso pues me ha tenido por allí, estorbándole. Y qué curioso que el restaurante que abre se llama El Chiringuito de Kai. En fin, que me voy de Luanda
con otro amigo más a añadir a mi larga lista de África. Joder, qué bonito. Flipas. Este es el puente que atraviesa el río Kwanza. Se llama igual que la moneda de aquí. Y es el río más grande que tienen aquí en Angola. O sea, dirección sur tienes que pasar este río sí o sí. No hay otra. Aquí los controles son más relajaditos. Vamos a ver cuando llega a la frontera, a ver si son igual de relajaditos. Después de los kilómetros que llevo, sigue impresionándome muchísimo cuando estoy en un paisaje muy monótono y de buenas a primeras doy una curva y me encuentro unas pistas impresionantes como esta. ¿Qué me estás contando? Qué bonito esto, ¿no? Son como unas salinas. Allí al fondo en alto está el pueblito en el que quiero dormir hoy, Porto Ambuí. Pues por todos los barquitos que veo por ahí tiene pinta de ser muy pesquero. ¿Eso qué es? Ah, secaderos de pescado. Muchos secaderos de pescado. Ahí están en la playa, a la intemperie. No solo se ven los secaderos de pescado, sino que se huelen. Pues esto es Puerto Ambuí, que ya empieza a verse arena por todas partes. Pero yo creo que se ve arena por todas partes porque estoy justo porque estamos cerca de la playa. Luego voy a visitar Sierra de Leiva, dirección Lubango, y ahí volvemos a ver montañas y vegetación y un poco más de vegetación ya hasta llegar a Namibia, que ya se acaba por completo. Bueno, pues hoy de esos días que me he levantado con ganas de carretera. O sea que vamos a tirar millas, ¿no? Vamos a ver hasta dónde nos lleva hoy Rocinante. Pues las paradas que estaban en mi planning son de Lubango, Porto Ambuí, que es justo donde me quedé anoche. Siguientes paradas son Lobito y Benguela. Después de Benguela podría tirar dirección Lubango directo, pero voy a ir hacia Namib. En Namib se acaba la carretera. Ahí es donde empieza el desierto, pero un desierto, o sea, gigante. Ahí empieza el desierto y no acaba hasta casi... No acaba o sigue, no lo sé, pero ese desierto llega desde ahí hasta Bahía Balbi, que es donde quiero llegar en Namibia, pero son cientos de kilómetros. Claro, no lo puedo atravesar por el desierto, con mi Rocinante cargadísima, pero voy a ver el principio del desierto y hasta donde llega ese desierto. En mitad de ese desierto es donde está Skeleton Bay, y yo sin dron. De esto también nos queda vídeo pendiente. Quiero enseñaros lo que vamos a intentar hacer para volver a hacer volar el dron después de 2 horas bajo agua. La carretera está de lujo, vamos hasta donde llega la carretera. Casi está más curioso. Seguimos cambiando el estilo de casa. Esto que está pasando en la mayoría de los países, desde Senegal para adelante, depende de la zona por la que te muevas. La arquitectura de las casas es muy cambiante. Pasa de barro y paja, barro y palmera. Aquí son ladrillos, de hormigón y palmera, solo madera, chapa. Muy cambiante. Entiendo que dependerá de la climatología. Más lluvia, más viento, más calor, pues el tipo de casa será de una forma u otra. ¿Qué me estás contando? Hay unas casillas aquí, ¿no? Madre mía. Y la playa al fondo. Bonito, ¿no? Pero no quería desayunar tan rápido, quiero llegar a andar un poquito porque tengo 4 o 5 horas. Quiero llegar a algún sitio y avanzar un poquito antes de hacer la primera parada para comer. Así que estoy que no soy persona sin café todavía, sin café. Este cañón es como un río. Ah, amigo. Pensaba que la carretera me iba a pasar por mitad del cañón, no, me va a estar pasando por el río. Muy guapo.
guapo. Bueno, se acabó la carretera, hay un trocito de tierra. Yo creo que no es mucho. Desvío. Nos hemos despegado un poquito de la playa y ves, ella empieza a ver vegetación y montaña al fondo. Estoy aquí en Angola, que ya me parece que estoy aquí en un país desarrollado y no he echado gasolina, ya estoy otra vez de vuelta a los problemas con la gasolina. Ni gasolina a la moto, ni gasolina al cuerpo. Estoy sin desayunar. Vamos a buscar una gasolinera y ahí mismo buscaremos algo para comer. No sé si seguir o no seguir. Ahora qué hago. A preguntarle a este señor. Buen día. ¿Para Benguela? Benguela, sí. ¿Es recto? Y ya sale. Muchas gracias. Portugués no sé, pero se les entiende y me entienden perfectamente. En las montañas, no sé si se verán las montañas. Montañas ahí grandes, ¿no? Ahí está la Sierra de Leiva, donde quiero ir pasado mañana. Hello. 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 ¿Para almuerzo? ¿Dónde? ¿Eh? No entiendo. No entiendo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 100. ¿Puedo ver? ¿Qué es? 100. Muy rápido he dicho yo antes que les entiendo y me ¿Bien? entienden. Pero la verdad es que a veces no nos entendemos. ¿Eh? No entiendo. No entiendo. No comprendo. Gracias. Almuerzo. En la carretera. ¿No hay la carretera? ¿No hay? Ok. Hoy continúo un poco más. Vale. Gracias. Y finalmente pues no encontré dónde comer. Pero ya estaba muy cerca de Lobito y Benguela, donde me esperaba la delegación de amigos de la picada y de nuevo como en familia. El hijo adoptivo de los amigos de la picada. ¿Seguridad? ¿Pero trabaja aquí en la tienda? ¿Tanta seguridad para la tienda? Sí. Mucha seguridad, mucha seguridad. Namibe es en esta dirección, ¿verdad? 1 hora, no, 2 horas. Sí, pero el camino está malo. Sí, está... No asfalto, no asfalto. No, por eso compro agua, por si me quedo en la mitad para tener agua. Gracias. Muchas gracias. Oh. Y gasolina sí hay. En el camino, gasolina sí hay en el camino. Bomba, pero luego, digo luego, después de aquí, porque acabo de echar ahora. Luego. No, sí, sigue. ¿Eh? Gasolina. Gasolina. Sí, está lleno ahora. A prepararnos porque creo que se viene caminito complicadito. Vamos a ver cuánto nos falta. Va a estar caliente. Con el sol se va a poner caliente. No se cae. Voy a concentrar. Aquí no, ahí o aquí. Todo recto. No hay pérdida. No tengo que poner mapa. Ok. Ok, continúo. Muito obrigado. Bien. Gracias. Ya llevo agua, ya llevo gasolina. Tengo unos
300, 400 kilómetros, de los cuales 100 son de off-road. No sé el tipo de off-road, si va a ser camino, asfalto, camino, arena compactada, o incluso encuentra algún tramito de arena. O sea que vamos a ver lo que nos encontramos. Hoy voy de Lobito, Benguela. O sea, son dos ciudades que hay ahí, Lobito y Benguela son dos ciudades. Dirección Namibe, donde empieza el desierto. Dicen que es uno de los principales riesgos en el sur de Angola y Namibia. Animales en la carretera. En este caso son domésticos. Domésticos me refiero vacas y cabras y cerdos. Pero en Namibia son salvajes. O sea que el problema de la velocidad en el sur de Angola, el norte de Namibia, es que se crucen muchos animales por la carretera. Hay que tener cuidado. Hay que ir con los ojos muy abiertos. No entiendo bien el portugués, pero atención, final de estrada 500 metros. Me temo que se refiere a esto. Pues a esto. Se terminó la carretera. Hello. Para ir a Namibe todo recto por aquí. Siguiendo este carril, siguiendo este camino, esta estrada. Siguiendo esta estrada, Namibe. Solo seguir y ya está. La otra carretera, 100 kilómetros. 2 horas. No sabes. Vale, gracias. Vamos a ver dónde está la otra estrada. Bueno, estamos en el kilómetro 91. O sea, como mínimo a 191 kilómetros. Bueno, pues empezamos el paseíto. Algunos amigos de la picada me dijeron: no vaya Sousiño por ahí. Sousiño es solo. Para ir Sousiño mejor la otra carretera. Es que yo quería ver desierto. Quiero ver el desierto desde aquí. ¡Hostia! Me hace mucha gracia cuando escucho Sousiño. Parece un diminutivo de solo. Pero no, es que se dice así solo. Sousiño. ¿Dónde está Sousiño? Y así Sousiño. Voy a continuar con mis prácticas de off-road, a ver si finalmente le cojo el truco a esto. ¿Llegaré hasta algún sitio? Bueno. No sé si se ve desde ahí. Pero es el carrilillo el que me espera hasta allí. Y es bastante de subida, ¿no? Vamos a darle un poquito de caña a eso, ¿no? A ver qué tal. Vamos a darle caña. Cuando llegue allí bebemos agua. Venga, va. Y esta es la previa al desierto. Cuando pase todas estas montañas secas es cuando vendrá el... Cuando pase todas estas montañas secas es cuando vendrá el desierto. Me gustan menos las cuestas abajo que las cuestas arriba. Hasta que lleve 40 minutos aquí y ya me va a dar igual una cosa que la otra. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's